Es importante platicarles cómo funciona un OTDR. El OTDR está conformado por tres grandes secciones. La primera es un láser, que nosotros vamos a estar apagando y prendiendo con un generador de pulsos. ¿Qué es un pulso? Pues prendo el láser, lo dejo prendido cierto tiempo y luego lo apago. Esta potencia se va a meter a un enlace, va a pasar a través del enlace y en algunos momentos va a tener reflejos. Esos reflejos van a llegar al OTDR y van a llegar a la segunda parte importante del OTDR, que es un detector de potencia. Vamos a medir entonces todos los reflejos de potencia y los vamos a graficar con respecto al tiempo. Entonces tenemos potencia reflejada contra tiempo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un reflejo, un pulso de reflejo provocado por este conector de salida del OTDR, que está en el tiempo cero, o sea, está muy cerca del OTDR. Y luego tenemos otro pulso hasta acá, que fue todo el tiempo que pasó la luz en ir en el enlace, llegar hasta acá y regresar al medidor de potencia. Entonces, tardó todo este tiempo en regresar al medidor de potencia. ¿Qué es lo que hace el OTDR entonces? Pues lo que hace es calcular la distancia. Para ello es importante que nosotros configuremos el índice de refracción, porque el índice de refracción es el parámetro con el que nosotros podemos calcular la velocidad de la luz dentro de esta fibra. Entonces, para hacer mediciones confiables en el OTDR, es importante que lo primero que configuremos es el índice de refracción, el N. Porque el OTDR hace estos cálculos. La longitud es igual a la velocidad de la luz por el tiempo que medí entre el índice de refracción. ¿Por qué entre dos? Pues porque es la luz que va y viene. Yo nada más quiero el que va para calcular la distancia de ida. Y algo interesante es que este índice de refracción pues también sirve para calcular la potencia reflejada, es decir, la atenuación. Entonces, antes de medir con OTDR, lo primero que tenemos que hacer es configurar el índice de refracción de la fibra que vamos a medir. Pueden ir a medir fibras de cable submarino que cumple con la G654, pueden medir G652, lo que quieran, pero lo importante es que tenemos que poner el índice de la fibra que vamos a medir. El trazo de un OTDR, entonces, quedamos que era la potencia reflejada contra la distancia. Esto de aquí es la máxima potencia que reflejo el enlace que estoy midiendo. Y esto de aquí abajo es la menor potencia que puede medir nuestro medidor de potencia. Entonces, todo este intervalo que está desde lo mayor hasta lo que menos puedo medir se llama intervalo de operación o en inglés dynamic range. En algún momento que vendían OTDRs en México, alguien lo tradujo como rango dinámico, pues sí, ya se le quedó. Ya todos lo conocemos como rango dinámico. En este caso, este rango dinámico es de 10, 20, 30 dB. Si tenemos un enlace de monomodo que da 0.2 dB por kilómetro, 30 dB entre 0.2 serían 150 kilómetros, los que podría yo ver con este rango dinámico. Pero, por ejemplo, si mi enlace es muy malo, se está cayendo no 0.2, sino se está cayendo 0.3 dB por kilómetro, pues resulta que 30 entre 0.3 serían 90 kilómetros. Este mismo TDR, un enlace bueno ve hasta 150 kilómetros, y un enlace malo pues ve 90 kilómetros. Entonces, ¿cuál es el que tenemos que comprar? Bueno, pues depende. ¿De qué depende? Pues, en primer lugar, de que nuestros enlaces estén bien hechos, que los empalmes estén bien hechos, que las conexiones estén bien hechas. Y en segundo lugar, ¿en qué parte de la red nos encontremos? Estamos en la red core, que es larga distancia, donde se ocupa DWDM, estamos en la red metropolitana, estamos en la red de acceso, última milla, o estamos dentro de las redes de los clientes, es decir, en las redes empresariales, en redes privadas dentro de los campus, por ejemplo, de Google o de Amazon. De esto también depende, ¿por qué? Porque el rango dinámico acá debe ser mayor
que el rango dinámico acá. Pero también acá, como son muy grandes las distancias, no necesitamos tanta resolución que acá en las redes dentro del cliente se necesita muy alta resolución. Entonces, para ello es importante que veamos esas dos cuestiones, tanto en qué parte de la red nos encontramos, como cuál rango dinámico es el que necesitamos. Por ejemplo, los módulos más grandes que tenemos son de 50 dB. Estos andan en el orden de los 45, 40, hasta 39, ¿no? Por ejemplo. Y también es importante que tengan capacidad de medir fibras oscuras a 1310, 1550 nanómetros, o fibras activas a 1650, 1125, porque va a haber ocasiones en que no podamos apagar la red para medirla, sino que vamos a tener que dar mantenimiento con la fibra viva. Algo interesante que cabe mencionar es que si ustedes cuidan su OTDR, el conector de salida, no van a tener ningún problema, pero si no lo cuidan, si no hacen limpieza y lo checan con microscopio, pues se va a dañar ese conector. Y cada daño significa pérdida de potencia en la salida. Puede llegar a ser tan grave que un OTDR de larga distancia de 50 dB, que normalmente puede medir hasta 223 kilómetros, como este ejemplo, con un daño en el conector no alcanza a ver ni 125 kilómetros. Entonces, es importante, y aquí se da uno cuenta la importancia de la calibración y el mantenimiento de los OTDRs. Un OTDR, entonces, puede, a través de medir la señal reflejada contra la distancia, encontrar eventos y evaluarlos dentro de las redes, dentro de los enlaces. Hay dos tipos de eventos, los reflectivos y los no reflectivos. Eso significa que los eventos reflectivos son los que reflejan luz. ¿Cuál es un ejemplo de los que reflejan luz? Pues los conectores que también les llaman pasamuros, ¿no? De un lado se conecta un jumper y del otro lado se conecta un jumper y podemos hacer un alineamiento mecánico a través de un cilindro para que la luz que viene viajando aquí se meta a la otra fibra. El alineamiento no es tan perfecto, de manera que entre las dos fibras vamos a encontrar aire. Y cuando la luz cambia de medio, es cuando vamos a tener un reflejo. Eso lo podemos ver en las ventanas de nuestras casas. Nosotros vemos perfectamente toda la luz de afuera, pero alcanzamos a ver un pequeño reflejo de nosotros. Eso significa que hubo una pequeña reflexión cuando la luz cambió de medio del aire al vidrio. Esto significa que la luz viene en el aire, entra a la fibra, la mayor parte de energía se mete a la fibra, pero hay un pequeño reflejo en amarillo. La luz sigue viajando, llega a un acoplamiento mecánico, otra vez, la luz, la mayor parte de energía se mete a la siguiente fibra y hay un pequeño reflejo. Y finalmente llega al fin de fibra, la luz sale y otra vez hay un pequeño reflejo. Me refiero pequeño reflejo siempre y cuando nuestra conexión óptica esté bien hecha. Porque si la conexión óptica no está bien hecha, puede reflejarse mucho más del 4% que comento aquí. Entonces, ¿cómo se ve en el trazo de un OTDR? Viene una atenuación constante debido a la fibra y luego vamos a tener un reflejo por el cambio de medio. ¿Hasta cuándo va a durar este reflejo en nuestro medidor de potencia? Pues hasta que apaguemos el láser. Todo el tiempo que está prendido el láser, vamos a tener un reflejo en nuestro medidor de potencia del OTDR. Cuando nosotros apagamos el láser, entonces nuestro medidor de potencia se vuelve a recuperar y sigue midiendo. Esto es como si ustedes voltearan a ver el sol nos va a saturar el ojo, quitamos la vista del sol y volvemos a recuperar el ojo para volver a ver. Todo este tiempo que nuestro medidor de potencia no puede medir, se le llama zona muerta. ¿De qué depende la zona muerta? Pues depende del ancho del pulso que pongamos y del tiempo que va a tardar en recuperarse nuestro medidor de potencia. Y un tercer punto es de qué tan mal esté hecha la conexión, porque si está bien hecha, este pulso va a ser pequeño, pero si está mal hecha va a ser grande y va a tardar mucho más. Entonces, el OTDR puede medir eventos
después de que pasa una zona muerta que se llama de atenuación. Pero puede detectar eventos después de una zona muerta de eventos, es decir, podemos ver eventos, no los mide, porque pone la suma de los dos conectores en uno solo. Entonces, podríamos manejar diferentes anchos de pulso. ¿Qué es diferente ancho de pulso? Pues nada más es cuánto tiempo voy a prender mi láser y lo voy a dejar prendido y lo voy a apagar. Este va a ser rápido y este lo voy a dejar más tiempo prendido y lo voy a apagar. Como ustedes pueden ver, el área bajo la curva es mayor acá que acá. Eso significa que la energía aquí es poca y la energía aquí es mayor. Esta energía es muy poca, no voy a alcanzar a ver todo el enlace, pero mi resolución va a ser muy buena. Esta es mucha energía, voy a ver todo el enlace, pero mi resolución va a ser mala. Un ejemplo de un trazo de OTDR con un ancho de pulso grande está aquí en rojo. Yo puedo ver todo el enlace y evaluar todos los eventos que hay en ese enlace, pero ven ustedes la zona muerta es casi de 1 kilómetro. Entonces eso significa que todo este kilómetro no voy a poder identificar qué hay ahí. Si yo quiero identificar qué hay en este kilómetro, lo que tengo que hacer es usar un pulso corto, en donde los OTDRs actuales alcanzan a ver hasta 60 centímetros, pero con la diferencia que ya no voy a poder ver todo el enlace. Entonces, ¿cuál es el ancho de pulso recomendado que se tiene que usar? Pues depende de qué estemos haciendo. Si nosotros queremos caracterizar el enlace que acabamos de instalar, pues usamos un pulso largo para ver todos los eventos. En cambio, si nosotros estamos en la parte de mantenimiento y operación y lo que queremos es encontrar una falla, pues me acerco a la falla y pongo un ancho de pulso corto. ¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues que si tengo una falla, en lugar de recorrer este kilómetro para ver dónde está la falla, nada más recorrería 2 metros, ¿no? Para encontrar la falla. Eso se traduce en menor tiempo de no disponibilidad de la red. El OTDR entonces es versátil para que se pueda ser utilizado tanto en caracterizar enlaces después de instalar como para encontrar fallas. ¿Qué es las mediciones que nos da un OTDR? Bueno, pues el OTDR viene con una pendiente que está dada por el cacho de fibra y después del evento sigue con una pendiente diferente. Quiere decir que aquí hubo una diferencia de pendiente, entonces esto es lo que nos da las pérdidas de potencia. Y aparte, qué tan alto esté este pulso es el reflejo, que en un evento se llama reflectancia. Los conectores que hablábamos, los pasamuros, si utilizamos conectores con pulidos FC, que fueron los primeros que salieron, tenemos una reflectancia muy alta de menos 30 dB. ¿Cuál sería la peor reflectancia que hay? Pues 0 dB. Eso significa que la potencia que yo meto al evento, toda se me regresa. Si se me regresa al 10%, sería menos 10. La centésima parte menos 20, la milésima parte menos 30, la 10 milésima 40. Esos son ya conectores que hacen menor contacto, menor área de contacto. Los que utilizamos actualmente se llaman UPC, que ya dan alrededor de menos 55 dB de reflectancia, y los que casi no dan reflejos, pues son los APC. ¿Por qué? Porque los viene aquí. La mayor parte de la luz se transmite a la siguiente fibra. ¿Y qué pasa con el reflejo? Pues se sale de la fibra. Menos 65. ¿Cuáles son los eventos que no dan reflejo? Bueno, cuando la luz no cambia de medio. La luz viene viajando en la fibra y no hay cambio de medio, no hay aire, sigue en fibra. Lo único que hicimos fue fusionar la fibra. Entonces, en las fusiones no hay pulso, no hay reflejos. Solamente vamos a perder energía. ¿Dónde más no hay reflejos? Pues por ejemplo en una curvatura. Si la luz viene rebotando dentro de la fibra y encuentra un ángulo mayor al que nos permite la reflexión interna total, pues va a haber potencia que se salga de la fibra. ¿Cómo se va a ver en el trazo, en el OTDR? Pues se va a ver así. Simplemente viene con una atenuación, hay un cambio de pendiente y luego sigue la otra atenuación del otro cacho de fibra. Este cambio de pendiente es la pérdida que perdimos
en ese empalme o en esa curvatura. Hay ocasiones en que en lugar de que se vea así en el trazo, se va a ver así. Y entonces todos pensamos, uy, una ganancia. ¿Pero por qué una ganancia si la fibra es pasiva? Bueno, pues no tenemos que perder de vista qué es lo que estamos midiendo. Lo que estamos midiendo es reflejos. Eso significa que esta fibra que viene aquí refleja menos luz que el siguiente cacho de fibra que está acá. Entonces el empalme o la curvatura, en lugar de bajar, pues sube. En este caso, por eso es que se recomienda hacer mediciones bidireccionales para poder evaluar perfectamente este empalme. ¿Cómo podemos hacer entonces detección de eventos a través de las mediciones sin tener que ir al sitio? Eso significa yo mido y solamente con el puro trazo me puedo dar cuenta qué es lo que está con problemas dentro de las redes. Pues lo que tengo que hacer es medir al menos a 2 longitudes de onda. Entonces los OTDRs normalmente se suministran con al menos 2 longitudes de onda. Si una longitud de onda me mide una pérdida y la otra longitud de onda también me mide una pérdida, pues entonces este comportamiento lo hace un empalme de fusión. Un empalme de fusión afecta de igual forma a la medición de OTDR. En cambio, si en una longitud de onda mido una pérdida de potencia y en otra longitud de onda veo una mayor pérdida de potencia, significa que a una longitud de onda el evento le afecta más que a otra longitud de onda, pues entonces lo que tengo es una curvatura. Dependiendo del ángulo de la curvatura es que afecta a las longitudes de onda. Entonces, cuando a mí un cliente me pregunta, oye, ¿qué es lo que está pasando con mi trazo? Lo que yo le pido es, mándame 2 trazos, uno hecho a 1310 y otro a 1550, y con eso podemos identificar si es un empalme o es una curvatura. ¿Qué pasa cuando en una longitud de onda tenemos una pérdida muy grande y en otra también? Pues ahí sí no pasa ninguna, eso significa que se rompió la fibra. En cuestiones de redes de última milla, por ejemplo, de fibra a la casa, FTTH, pues también se utilizan divisores para llevar la luz a las casas. Un solo transmisor OLT le manda señal a todas las casas a través de divisores. Pero estos divisores ya están caracterizados. Por ejemplo, un divisor de 1 a 2 de 50-50 nos da una pérdida aproximada de menos 3.7, uno de 4 de menos 7.1, y así sucesivamente hasta el de 64 salidas. Entonces los OTDRs que tenemos que utilizar no solamente deben tener muy buena resolución, sino también deben estar preparados para que después de una gran caída todavía sigan midiendo y podamos ver el conector de la casa donde está el servicio de fibra a la casa. Normalmente estos OTDRs se llaman OTDR SPON, y este análisis que hice para encontrar empalmes, curvaturas, fin de fibra y divisores, pues los OTDRs ya también tienen software donde nos pueden dar una imagen lineal y decirnos, este es una curvatura, este es un divisor, este es un conector mecánico, que en el caso de Viavi pues se llama el software SmartLink Mapper. Ya sin tener que ir al sitio podemos identificar si a través de umbrales, si algún conector está bien hecho o está mal hecho, si algún empalme está mal hecho, etc. En las nuevas topologías de red SPON ya se están empezando a utilizar divisores desbalanceados. ¿De qué nos sirven estos divisores desbalanceados? Pues de alcanzar unas mayores distancias. Normalmente las redes de fibra a la casa no alcanzan una distancia mayor a 6 kilómetros, ¿no? 5 a 6 kilómetros. Pero, por ejemplo, en las zonas rurales, en donde tenemos pueblitos o localidades lejanas a las cabeceras municipales, pues no alcanzaríamos a llegar con una red tradicional de fibra a la casa. En cambio, si utilizamos divisores desbalanceados, donde el 10% de la luz lo entreguemos aquí, que serían 10 dB menos, pero el 90% siga el camino, y otra vez el 90% podríamos alcanzar distancias largas para dar servicios
a una localidad muy lejana de la cabecera municipal. Entonces los OTDRs ya también vienen preparados con este software para reconocer estas pérdidas de estos divisores desbalanceados e indicárnoslo, ¿no? Por ejemplo, este divisor no tiene problemas, está en verde, y estos ya tienen problemas. Son herramientas que también ya tenemos a disposición para poder habilitar con calidad las redes PON con las nuevas tecnologías con divisores desbalanceados. Y hablando de las redes de 5G que utilizan WDM, como comenté, va a haber varias tecnologías para 5G, pero la de WDM ya nosotros también tenemos OTDRs, en donde el OTDR va a tener la longitud de onda sintonizable. Quiere decir que si voy a habilitar nada más esta antena, el OTDR se puede colocar en este color y hacer mediciones sin tener que apagar los servicios de los demás. Y no solo apagarlos, sino no interferir en los servicios de los demás. Aparte, este equipo ya tiene un medidor de potencia de canales para saber cuáles son los colores que se están utilizando, de manera que yo no tengo que mandar señal en esos colores para no interferir. Recordemos que estas redes van a ser convergentes, van a tener antenas de 5G, antenas de LTE y servicios de GPON o de EPON para fibra a la casa. Entonces ya existen los OTDRs WDM, van a hacer la habilitación tanto de instalación como mantenimiento y operación de este tipo de redes. También es importante que nosotros, cuando hagamos conexiones mecánicas, revisemos bien que queden bien las conexiones, porque si hacemos una mala conexión, nos van a aparecer pulsos que no van a tener ninguna pérdida de inserción, que solamente van a ser reflejos. ¿Por qué se dan estos pulsos? Bueno, porque la luz va hacia el pulso que va a regresar es muy grande porque está mal hecha la conexión, de manera que cuando llegue de este lado va a pasar el mismo efecto. La mayor parte de energía se va a meter al OTDR, pero también una gran cantidad de energía va a volver a ir al enlace y va a volver a regresar generando reflejos. Hay veces que es todavía muy grande la energía que vuelve a ir una vez más y vuelve a regresar. Entonces pensamos que hay eventos, pero pues realmente no hay nada, en la fibra está bien, simplemente son reflejos que tenemos que eliminar. ¿Cómo? Pues mejorando las conexiones ópticas. Tenemos que eliminar los fantasmas. Normalmente tenemos que revisar con microscopios este tipo de conexiones para que la luz no tenga una mala conexión y tantos rebotes. Recordemos que la fibra tiene un núcleo de 9 micrómetros. El cabello humano está entre los 30 y los 70 micrómetros de diámetro. Entonces es muy difícil verlo a simple vista. Es importante que utilicemos microscopios para hacer la evaluación de esos conectores. Finalmente tenemos un trazo de un enlace donde podemos ver claramente la atenuación por kilómetros, que por ejemplo en este caso es 0.21, pero no podemos hacer la evaluación del último conector porque no hay un cambio de pendiente, ni tampoco del primero. Entonces, en este caso, para poder evaluar el enlace completo, hacemos uso de bobinas de lanzamiento. Este trazo fue generado con esta conexión, un OTDR directo al enlace, pero ahora lo abro y conecto bobinas de lanzamiento que no son otra cosa más que un cacho de fibra, por ejemplo en este caso de 1 kilómetro o de 500 metros. ¿Y qué voy a lograr? Pues voy a lograr que voy a recorrer 500 metros, mi enlace, y luego voy a tener otros 500 metros al final. ¿Para qué me sirve esto? Pues para que yo pueda evaluar la pérdida de inserción y la reflectancia de este conector, y la pérdida de inserción y la reflectancia de este conector. Muy bien. Punto 3 de pérdida de inserción y casi menos 50 de reflectancia. Entonces, estoy haciendo la evaluación total del enlace, tanto de la fibra como de los conectores. Este ya no me interesa, es la bobina de lanzamiento, y con eso puedo hacer una evaluación, una caracterización buena de los enlaces de fibra óptica. Este es un ejemplo
tenemos un cacho de fibra, tenemos un evento reflectivo de 0.7 de pérdida de inserción y casi menos 50, está bien hecha. Esta es una mala conexión, 2.8 de vez de pérdida, y arriba de menos 15 es una mala conexión, y aquí hay más cosas, ¿no? Entonces, vamos a ir arreglando nuestro láser de izquierda a derecha. Entonces, nos vamos a este sitio, limpiamos, revisamos con microscopio, y entonces volvemos a medir. Y resulta que hemos eliminado todos los fantasmas que teníamos. Ahora ya estamos otra vez en 0.7 y en menos 49, y es la forma en cómo debemos ir dando calidad a nuestra instalación del enlace de fibra óptica.